Y mencionando a Afganistán, los talibanes y los partisanos de Gaza tanto en términos ideológicos y gubernamentales no son similares, y esencialmente, aunque ambos son en su mayoría creyentes islámicos. Quienes son más fundamentalistas y extremistas son los talibanes. Aunque no se puede negar el radicalismo de los partisanos de Gaza, así como asesinatos políticos extrajudiciales, sus crímenes de guerra en el ataque del 7 de octubre. Y diversos crímenes de honor acontecidos en Gaza a menester de su gobierno que ha arraigado ocasionalmente a las mujeres como víctimas, pero aún así, en Gaza ellos no han conllevado la expropiación de derechos sociales, educativos y laborales hacia un sexo en específico, no han prohibido que otras facciones políticas luchen contra la ocupación israelí con sus propias creencias e ideas, y en especial, no impiden ni atacan a otras religiones por ser diferentes a las que externalizan y facilitan la presencia de minorías cristianas en su entorno y desde 2017 dejaron oficialmente en claro que no atacan a los judíos como grupo étnico y religioso en general, sino al mismo aparato colonial que usa el judaísmo como excusa para arrebatarle sus tierras, y que su misión principal es destruir la ocupación militar y colonial en Palestina. Y que si hace falta, aceptaran las fronteras de antes de la invasión del 67 y solo de esa manera reconocerían al Estado ilegítimo de Israel. Están muy lejos de ser como los talibanes y mucho menos ni están cerca de ser como Al-Qaeda o ISIS. Pero el punto aquí no es eso, sino que fuera del margen ideológico, en lo subyacente al extremismo religioso y político, no se puede desalentar que un pueblo en resistencia no se oponga a una ocupación colonial por todos los medios posibles. Lo correspondiente a invadir un país determinado porque un grupo en particular son radicales monstruosos, es una excusa imperialista para entrometerte en territorio ajeno para de esa manera dominar y usurpar todo lo que esté disponible, en especial. Incluso aunque a veces es cierto que hay partidos fundamentalistas o radicalizados en creencias políticas autodestructivas, lo que la gente no quiere entender, es que en cuanto a elaborar una invasión masiva y establecer una ocupación militar, puede otorgarle más legitimidad y poder a los grupos correspondientes que supuestamente quieren eliminar, o peor aún, hacer nacer a otros más radicalizados y otorgarle un poder frenético que atemorizara a los invasores y luego al mismo pueblo en cuestión. Por ejemplo, los grupos anti-Occidente apoyan a Rusia en su invasión contra Ucrania por el hecho de que hay fascistas que usan símbolos nazis dentro del ejército y gobierno de Zelensky. La invasión de Rusia es ilegal, monstruosa. Ha causado la muerte de civiles, han atacado hospitales y escuelas en Ucrania, los soldados rusos secuestraron a niños ucranianos y los comercian, hay criminales despiadados con antecedentes penales enfermizos en el ejército gracias a Putin. Y los ucranianos han vivido un tormento por los ataques constantes de Rusia, tal cual como los afganos con los múltiples bombardeos, redadas, masacres y torturas que ejerció Estados Unidos después de su invasión en el 2001 hasta el 2020. ¿Eso acaso demuestra que no hay fascistas en Ucrania y que en Afganistán los talibanes no son fundamentalistas? Claro que no, pero la resistencia antiocupación surge y seguirá latente en medio de tanta humillación y marginalización, y en términos de armas. La opción más simple de una persona hambrienta que ha perdido a sus familiares o se siente pisoteada y con sed de venganza, es ir al grupo que otorga más armas y miembros y que esté en contra de los ocupantes y no sea un proxy. Independientemente de su ideología política. Esto ocurría frecuentemente en Afganistán porque Occidente omite que los afganos en áreas rurales eran notoriamente discriminados. Y los ejércitos ocupantes ejercían sus operaciones militares en dichos sitios causando múltiples heridos y muertos en el proceso, en su mayoría civiles, sin respetar los derechos de las mujeres que decían querer proteger. Y terminaban violentándolas sin piedad ni misericordia, mientras impedían que suplementos básicos como comida y agua entrara en esas zonas. Eso incluso causó que ciertas mujeres en áreas de completa desigualdad y extrema pobreza apoyaran a los talibanes en sus operaciones antiocupación. Y que incluso diferentes tipos de jóvenes se unieran a sus filas no por odio ni machismo a las mujeres, al contrario, sino que en nombre de sus familias, entre ellos las madres y sus hermanas quienes vivían en desasosiego, sufriendo inseguridad alimentaria y abandonadas por el Estado y por los yanquis, causó que las fuerzas del talibán sirvieran de función para responder a la negligencia, silencio, discriminación, mentiras y desacreditación de Estados Unidos a los derechos de todos los afganos. Tampoco es que dichos grupos tengan que quedarse permanentemente en el sitio, solo por eliminar a un frente imperialista, los talibanes solo pueden ser derrocados, debilitados y congelados por el pueblo afgano.
Los fascistas en Ucrania solo pueden ser debilitados por el pueblo ucraniano, y son los palestinos quienes elegirán cuando los partisanos de Gaza han de partir. Cualquier dominio regional promovido por una potencia extranjera, puede aumentar su poder, o por el contrario pero igual de problemático, podrían eliminar a dicho grupo armado. Y que aparezca de su tumba otro diferente ideológicamente pero más brutal. Por ejemplo, los partisanos de Gaza están lejos de ser eliminados y su equipo sigue creciente, pero eso no quita que si puedan en algún momento del futuro ser vencidos y rebajados en sus tierras, y no únicamente por Israel, sino por los propios palestinos si pierden lealtad y esperanza por el mismo partido reinante y su brazo militar. No obstante, no significa que Israel destruiría cualquier tipo de oposición armada, porque en la modernidad, la capacidad sistemática de control, expulsión y sumisión del imperialismo es muy diferente al de otras épocas donde se conseguían sus éxitos en términos casi absolutos frente a una insurgencia armada, como los romanos aplastando a los celotes. Los palestinos saben que está en juego su existencia y saben lo que acarrea el aceptar las demandas de Israel, pondrán la segunda mejilla, y aún así venderán su capa para comprar una espada, saben que a espada morirán quienes la levanten. Pero eso no les parece tan traumático a el hecho de vivir arrodillados ante el tirano, y preferirían la muerte porque los palestinos provienen de una tierra sagrada que arraiga los inicios del judaísmo, el cristianismo y el islam entre sus filas. No se arrodillarán a nadie que no sea Dios, y aunque el movimiento de resistencia islámica caiga, otro partido será el predominante, y puede ser secular y más civilizado, o más fundamentalista y con una lógica nihilista en sus acciones. Y lo que prolongaría su estancia, sería cuántos soldados israelíes tiene la capacidad de eliminar o deshabilitar, lo que le otorgaría la tolerancia de los palestinos y del resto del mundo árabe únicamente por lo esencial. Porque contra una ocupación colonial, todo pueblo está en su derecho a la autodeterminación, y eso es menester reconocerlo, sin necesidad de buscar excusas. Cabe destacar de que si no se han dado cuenta, en lo relativo a esto último, utilice ciertas frases provenientes del Nuevo Testamento indirectamente para ser explícito en lo concerniente a la autodeterminación armada. Porque también el problema que surge de la desacreditación hacia una resistencia anticolonial, es que se usa el propio cristianismo sacado de contexto para enfatizar directa o indirectamente, que los palestinos en lugar de defenderse, deberían de haberse quedado quietos, mientras Israel elaboraba un bloqueo marítimo, terrestre, aéreo, eléctrico y alimentario contra su población, y los bombardeaba a su gusto en Gaza, les robaban y destruían sus casas y tierras en Cisjordania. Y que incluso hacia protestas remotamente pacíficas, los colonos y soldados respondan con gas lacrimógeno, o incluso balas y llevando tanques o vehículos blindados para atemorizar a los palestinos. Es repulsivo, pero muchos cristianos usan a Jesucristo y su sufrimiento durante la ocupación romana para alargar esta clase de indefensión. Cuando la mayoría de ellos dicen que la policía debe de arrestar a ciertos criminales con violencia si se resiste, o usar el arma de fuego en caso de que el asaltante esté armado, únicamente en casos aislados. Y cuando se trata de ejemplos más concretos como policías contra una manifestación y enfocados en luchar contra mafiosos o rebeldes armados de otra índole, o los mismos en un terreno más violento, como lo sería una invasión militar, donde carecen de un ejército de autodefensa, allí dan múltiples mensajes contradictorios, sesgados, hipócritas y descontextualizados, porque usan el cristianismo como una falacia para no tomar una posición concreta. No digo que sea algo general en términos absolutos en los cristianos, o que solo ellos establezcan algo semejante, y que los ateos, musulmanes, budistas, hindúes no digan cosas parecidas en ambos casos. Sino que se tiende a usar su religión en términos culturales, sociales y políticos como una estratagema para desabastecer los criterios y responsabilidades que se desprenden de los conflictos que sobresalen en nuestro mundo. Y las causas y motivaciones que originan que una cosa termine de un modo espantoso con consecuencias desagradables frente a una realidad inestable. Utilizando principios espirituales que no ofrecen un razonamiento total en cuanto a lo que acontece dentro de un sistema caótico que se ha instrumentalizado durante siglos, y que explícitamente requieren de esta confusión y reduccionismo para mantenerse en pie, provocando más derramamiento de sangre. En especial porque está mal interpretado, Jesús es un personaje bastante especial, inspirador y revolucionario tanto en términos religiosos como históricos. Pero el enfoque de un simple pacifista que no levantara el puño contra nadie y que simplemente aceptara una dolorosa tortura es inexacta. Nunca condeno totalmente la violencia física.
Los ejemplos más notorios son el de poner la otra mejilla o cuando detuvo a Pedro en su intención de atacar a los agentes romanos, pero primero, uno va en lo referente en no actuar con la intención de venganza total. Y en lo segundo es porque su destino ya estaba decidido en la cruz, y cuando le dijo a Pedro que a espada morirá, es porque estaba hablando de ofender a un imperio que a esas anchas era descomunal y había derrotado a múltiples rebeliones judías. Realísticamente hablando, significaba que sus ideales quedarían en el olvido contra un ejército imperial frente a un número de seguidores minúsculos sin capacidad militar de insurrección, y el ejemplo más referente es que Jesús no solo era un líder espiritual reconocido como un Mesías, sino un judío practicante que usualmente hacía referencia a ciertos pasajes del Antiguo Testamento. ¿En qué momento este abolió el derecho de los israelitas para luchar contra la esclavización del faraón en Egipto, o de los mismos frente a otros reinos que los perseguían y atacaban como los asirios y filisteos? ¿O incluso en qué momento desacreditó pasajes bíblicos que recomendaban la insurrección contra la opresión y el dominio que atacaban la mera existencia cultural, religiosa y étnica de los israelitas? Si notoriamente emitía que gran variedad de las enseñanzas del Antiguo Testamento seguían siendo sustanciales y primordiales de analizar, la mera existencia de rebeliones armadas en búsqueda de emancipación está promulgado. No es que me encante usar la lógica religiosa en todo lo atribuido a la política y a la realidad histórica misma. Pero sí es cierto que múltiples religiones conllevan múltiples enseñanzas que no se profundizan en una explicación absoluta en términos literalistas, puesto que aquellos como la misma mitología abrahámica expresa su lenguaje e historia a partir de la poesía y lo primordial en sus escritos es su simbolismo, no que fundamentos o ideas tengan que ser exprimidos para expeler que supuestamente así es como debe funcionar el mundo. O que supuestamente quienes no lo profundizan o no lo regulan a la conveniencia de otros, son meros ignorantes o gente desordenada. A quienes sean creyentes yo les recomendaría leer los escritos de sus religiones y no dejarse llevar totalmente por la interpretación de otros. No arraigarlo como una complementación absoluta de cómo funciona la naturaleza o la realidad política y estructural misma, en especial cuando inevitablemente son textos confusos y que pueden o se pueden sentir contradictorios, leerlo en su totalidad. De comienzo a fin, no al azar, y separándolos de otros campos que no pertenecen a su orientación espiritual. Creo que eso es todo lo que puedo decir por el momento, me gustaría divagar más al respecto, pero creo que ya saqué en todo lo que he escrito actualmente, lo suficiente para desahogarme. Lamento si esto resultó aburrido o como simple relleno para ustedes, pero únicamente quería expresar mi opinión y sacar de mi pecho todo lo que quería decir. Aún así, esto es lo último que diré. Si consideráramos en términos espirituales y religiosos algo parecido a Sansón levantándose contra los filisteos, los dos mares de Moisés abriéndose para auxiliar a los israelitas y tragarse al ejército del faraón en cuanto va en su persecución. O David derrotando a Goliat con una roca, y Jesucristo salvando a la humanidad a partir de su sacrificio, la continuación de todo aquello, antes del Apocalipsis, sería Dios otorgándole la victoria táctica a los palestinos en el 7 de octubre. Causando que la voz del suplicio que han estado incrementando durante décadas y sin salvaguarda, se oyera alrededor de todas las naciones del mundo.